Voy a tomar un sorbito de agua. Eh, como ya dijo el pastor, a mí me correspondió hoy el tema integridad y carácter. Voy a orar primero. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por darme la oportunidad, el privilegio, Señor Dios mío, de hablar de ti, Señor, de hablar de tu palabra, Padre amado. Pero en el nombre de Cristo te pido a ti, Espíritu Santo, que seas tú, Señor. Yo me hago a un lado para que seas tú, Dios mío, ministrando, Señor. Y que la palabra penetre al corazón, Señor, de mis hermanos, Padre amado. Que sea una palabra vivificante, Señor, una palabra rema, Señor. Padre amado, que sea dada y recibida, Señor, en lo sobrenatural, Padre celestial. Y a ti te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús y en la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Qué bendición, bienvenidos. Entonces, primero que todo vamos a mirar, como siempre, la definición de la palabra integridad. Bíblicamente, es la cualidad de ser completo y coherente. Significa vivir con una devoción total a Dios, donde los pensamientos, palabras y acciones están alineados con sus mandamientos, y ser la misma persona, oígase bien, tanto en público como en privado. Proviene del latín integritas, que significa totalidad o pureza. Un significado muy importante. Ahora miremos la definición de carácter bíblicamente. Es el conjunto de valores morales, convicciones y actitudes internas que determinan cómo actuamos, especialmente frente a las pruebas y dificultades. Presenta la esencia de quiénes somos en realidad y se enfoca en reflejar la semejanza de Cristo. Qué poderoso, ¿no? Me parece muy hermosa las definiciones. Mire que la palabra carácter no aparece literal en la Biblia Reina Valera 1960. No aparece, pero sí aparece en las nuevas versiones, por ejemplo, en la nueva versión internacional y en el lenguaje actual, ahí sí aparece, pero digamos que aparece en otros términos, como por ejemplo para decir que Cristo refleje el carácter del Señor Dios, entonces utiliza la palabra imagen, semejanza, la utiliza así. Pero si ustedes la van a ver, yo la buscaba y no la veía por ningún lado, y es porque no está ahí. Pero como les digo, en otras Biblias sí está. Entonces, vemos que van de la mano estas dos, la integridad y el carácter, ¿no? Digamos que la integridad es ese cimiento donde se edifica el carácter y se revela la persona de Cristo. Mire la importancia, iglesia. Es esa raíz, la integridad, en el corazón, allá en lo profundo de nuestro ser. Es, digamos, esa brújula moral interna, lo cual significa ser de una sola pieza, incorruptible, fiel a tus principios, cuando nadie te está mirando. Ojo, cuando nadie te está mirando, porque ¿quién nos está mirando? Dios. Es el tesoro que quebranta tu corazón. ¿Qué tesoro quebranta tu corazón, iglesia? ¿Cuál es ese tesoro? Yo me preguntaba, Señor, ¿cuál es ese tesoro que quebranta mi corazón? Porque esta enseñanza me ministró muchísimo.
Y mire, el carácter es el fruto, la manifestación, la estructura de la personalidad, grabada por tus decisiones, iglesia. Es esa integridad en acción a través de tus hábitos, palabras y reacciones frente a las pruebas y oposiciones o opresiones. ¿Ven la importancia? Es algo importante, iglesia. El Espíritu Santo, dígale a su compañero, el Espíritu Santo me está hablando hoy. Porque, amén, es el Espíritu Santo. Siempre debemos recibir la palabra en lo sobrenatural. No miren a esta mujer, miren al Espíritu Santo. Iglesia, desde niños de alguna manera nos enseñaron principios, valores, nos enseñaron a amar a Dios. Mis padres me enseñaron. En el colegio nos enseñaban a amar a Dios, a respetar a Dios, a que había cosas que no había que hacer porque era pecado. En el colegio yo recuerdo esto, que el pastor acabó de decir también: Dios es infinitamente bueno, sabio, principio y fin de todas las cosas. ¡Wow! A mí eso me parecía algo maravilloso. Yo veía un Señor superpoderoso, maravilloso, pero yo lo veía muy lejos. Para mí era inalcanzable. Yo decía, no, el que me va a mirar a mí, yo no lo veía muy lejano. Y nuestros padres nos enseñaban esto, y nuestros maestros, basados en Dios, en la palabra, basados en lo que ellos conocían. Y ellos y nosotros nos esforzábamos, iglesia, por tratar de hacer esas cosas, de cumplir, ¿cierto? Pero realmente, iglesia, quien transforma nuestro corazón y nos hace personas íntegras y transforma nuestro carácter es Dios, es Dios. Si nosotros somos personas íntegras, yo miraba, Señor, nosotros podemos cumplir con las demás virtudes que hemos visto, iglesia. Yo le decía, Señor, es que esto es poderoso, la integridad es supremamente importante. Por ejemplo, les cuento un testimonio rápidamente. Cuando yo trabajé en el laboratorio, llevaba como 4 meses de estar allí trabajando, 4 meses llevaba. Entró un compañero, entró un joven a trabajar allí, y él se robaba las materias primas para fabricar perfumes y vender. Y entonces él nos llevaba de lo que fabricaba y le empezó a regalar a los compañeros. Y el día que me dijo, Mabel, tome, le regalo lo que yo fabrico con lo que llevo de aquí, yo le dije, no, yo no voy a hacer eso porque se van a dar cuenta y nos van a sacar, nos van a echar. No, yo no lo hago. Ay, llévelo, que eso no pasa nada. Y los demás compañeros, ay, sí, llévelo, mire, échelo en la maletica de su almuerzo, entre la ollita, y tápela, que eso ahí, el celador hace abrir el bolso, pero la maletica, el almuerzo no se la va a hacer abrir. Eso no se aboba, llévelo. No tuve carácter, iglesia, para decir no. Dije, nos van a echar, pero no dije es que es un pecado contra Dios. Estamos pecando. Pero yo todavía no conocía de Jesús, todavía no. Y acepté el perfume, y lo llevé y lo guardé tal como me dijeron, pero yo no estaba tranquila, era una preocupación. Ahora entiendo que lo que no tenía era paz, porque no estaba correcto lo que estaba haciendo. Y como a unos 45 minutos más o menos de ya era la salida, yo fui allá al baño y vacié eso en el inodoro y boté el frasco. A la hora de que todos nos cambiamos para ir, nos decían, uy, huele tan rico, a alguien se le rompió un perfume o quién sabe, o lo regaron. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿a qué horas van a decir? No, si fue esta que vino y lo regó ahí. Y miren, cuando yo salí, estaba el dueño de la empresa en la portería. Estaba el dueño, y cuando él estaba tenían que revisar súper bien. El celador me hizo abrir el bolso, me hizo abrir la maleta del almuerzo, me hizo destapar la olla porque estaba ahí el dueño. Dios me guardó, iglesia, Dios me guardó.
pero eso no es lo que importa, me hubieran sacado, pero el pecado había sido contra Dios, contra Él. No tuve carácter, iglesia. ¿Ve? Eso que era como la integridad, no la mantuve. ¿Por qué? Porque no tuve carácter. Duré 13 años en la empresa por la gracia de Dios y ya no seguí porque yo misma me retiré, pero de haber ellos descubierto ese día me habían sacado. 4 meses entonces no más. Después sí, claro, después lo sacaron, lo descubrieron y lo sacaron. Y él había salido de otra empresa por lo mismo. Entonces la integridad tiene relación con el fruto del Espíritu Santo, iglesia. Mucha relación tiene. O sea, tiene que ser una persona como es el Señor Jesucristo. Él es humilde, Él es justo, Él es amor, fe, Él es paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y nosotros debemos ser igual que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Esas características deben estar en nosotros. Entonces la integridad, iglesia, no se logra solo por el esfuerzo humano. Por más que intentemos, no lo vamos a lograr. No se logra por eso. El Espíritu Santo es quien produce, iglesia, esa virtud en nuestros corazones, en tu corazón. ¿Quién? Es el Espíritu Santo, iglesia. Esa integridad, esa coherencia entre lo que crees, dices y haces. No es decir yo creo en Dios, pero hago lo contrario. No es decir sí, yo amo a Dios, pero hago lo que no es, lo que Él no, me está diciendo que eso no lo debo hacer, entonces lo hago, ¿sí? Mientras que el fruto del Espíritu Santo, mire, es el carácter de Cristo formándose en el creyente. ¿Ah? Ahí se está formando el carácter de Cristo. ¿Qué carácter se está formando en ustedes, iglesia? Hay que tener en cuenta, por favor, si de verdad estamos dejándonos formar el carácter para ser personas íntegras, con esos valores y principios que nos han enseñado desde niños, pero que ahora nosotros los experimentamos porque lo vemos a través de la palabra. Proverbios 4:23 dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Guarda qué? Vamos a hablar para que no nos vaya a coger el sueño. Guarda tu corazón. Integridad. Es la fuerza que emana de la vida, iglesia. Es la fuerza que emana hacia lo público, ¿sí? Es eso que emana hacia lo público y hacia lo privado también, ojo con eso, ya lo vamos a ver. ¿Qué dice Mateo 15:11? No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. O sea, la transformación es de adentro hacia afuera. Me decían mis hermanitas, estás muy bonita hoy. Yo les decía, pues ojalá que así esté por dentro, porque lo importante es dentro, allá adentro, allá en lo profundo, ¿sí? Ser íntegro es la manifestación de que el Espíritu Santo está obrando internamente en la persona, internamente, iglesia, en la persona. Esa manifestación, o sea, ser íntegro es la manifestación externa de que el Espíritu Santo está obrando internamente en la vida de una persona. Y esa manifestación externa se expresa directamente en el carácter de la persona. ¿Sí ven la importancia? Ojo con eso. ¿Qué es lo que estamos nosotros manifestando, iglesia? ¿Qué estamos manifestando? Lo que el Señor está formando, lo que el Señor Espíritu está formando en nosotros.
Tengamos en cuenta eso, iglesia. Vamos a mirar algunos aspectos, y el primero que vamos a mirar es: una persona íntegra teme a Dios y se aparta del mal. Vamos a estar mirando Job 1:8. Para los que no saben quién era Job, rápidamente, Job fue un hombre que vivió en la época de los patriarcas, ¿sí? Él era sacerdote de su casa y consejero de su tribu, pero tenía algo en particular: era humilde y era íntegro. Dios le quita todo en un solo día y le da una enfermedad muy tremenda, que tiene que aislarse de todo mundo, pero finalmente el Señor le restaura todo, le da el doble de lo que tenía. Y esto lo hace, el Señor permite eso para demostrarle al enemigo, a Satanás, que estaba muy equivocado con la acusación que iba a dar de él, porque el enemigo siempre está para acusarnos, para hablar mal de nosotros, pero el Señor le hace ver que no era así, que estaba muy equivocado. Pero vamos a mirarlo entonces. Job 1:8, dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese que el Señor mismo le pregunta, porque es que él ya sabe las intenciones del maligno y sabe las intenciones nuestras también, ¿cierto? Es él mismo el que le pregunta. Y si nosotros volvemos allá digamos, Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre íntegro de Dios y se apartaba del mal. Y si nosotros vamos a Proverbios 4, pero ya vamos a leer el 25, del 25 para adelante, dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Es un llamado a hacer lo recto. Es un llamado a apartarse del mal. Es un llamado a vivir una vida conforme la que Dios quiere que nosotros vivamos, iglesia. Amén. Amén. Entonces, aquí nosotros miramos algunas cosas importantísimas, y es que dice que perfecto, era perfecto. En el hebreo significa perfecto en el sentido moral, porque nosotros sabemos que en nuestra definición perfecto no hay perfecto nadie, solamente Dios. Solamente Dios. Recto significa hacer lo que es recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Yo lo hice ante el hombre, o quise aparentar ante el hombre, porque el haberme llevado el perfume, eso ya pequé, porque lo acepté, ¿cierto? Lo acepté, ya pequé. Pero en ese caso yo estaba siendo recta delante del hombre, pero no delante de Dios. Es delante de Dios. Temeroso de Dios, Job sabía responder, iglesia, con fe a lo que Dios había revelado de sí mismo. Él lo sabía, y así debe pasar con nosotros también, iglesia. Amén. En ese tiempo, en el tiempo de Job, tal vez habían otras personas que, como hoy, iglesia, dicen: creo en Dios, amo a Dios, sí, yo amo a Dios, sí, Él es poderoso, Él es esto. Pero quien estaba más cerca de Dios era Job, y es Dios mismo, iglesia, dando el testimonio de Job. No era el hombre, era Dios. ¿Qué testimonio da Dios de nosotros? Yo le preguntaba: Señor, ¿tú qué testimonio das de mí? De verdad que estudiando esto, yo dije: Dios mío, a mí me falta mucho, Señor, me falta mucho. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Job
justo, él no estaba de acuerdo con la corrupción, con la maldad, con la injusticia, con la inmoralidad. Él era el mismo en público como en privado. Tenemos que ser lo mismo en público como en privado. Cuando usamos máscaras, iglesia, no es correcto, aparentando una cosa delante de unos y otra cosa delante de otros. Eso es falta de autenticidad. Y Dios quiere que seas la misma persona que Él quiso que fueras, sin importar quién te está mirando, iglesia, sin tener en cuenta quién te está. No, es que como el pastor no me está mirando, como Leito no me está mirando, y la hermanita María Elsa tampoco, mi esposo tampoco, me voy a desordenar. Pero ¿quién me está mirando? Dios, y el pecado es contra Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo hipócritas. Mire, en las obras de teatro de la antigua cultura griega, existía un personaje que hacía diferentes papeles, diferentes personajes. Entonces él se ponía una máscara y representaba un personaje, pero luego iba al camerino y se ponía otra máscara distinta para representar un personaje diferente. A ese personaje se le llamaba Hipócrites, y de ahí viene la palabra hipocresía. Entonces hay hipocresía cuando nosotros hacemos esto. El Señor Jesús mismo le dijo a los escribas y fariseos en Mateo 23, 27, 28. Mateo 23, 27, 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Ve? ¿Y quién lo dijo? El mismo Señor Jesús. Él lo dijo, Él conoce el corazón, Él sabe qué es lo que hay aquí adentro. Nosotros al hombre lo engañamos, a Dios no. Haces cosas en lo oculto, te estás engañando a ti mismo, pero estás pecando contra Dios y estás engañando a Dios. No está engañando al hombre, no está engañando al esposo, a la esposa, a la familia. No, olvidémonos de eso. Es a Dios, y a Él es que damos cuenta. Pero Job no era así. Job no usaba máscaras. Job era el mismo en público como en privado. Ese es el carácter que debemos tener, ser los mismos en público como en privado, para mantener esa integridad. Job mantuvo su integridad a pesar de las circunstancias que luego vamos a mirar. Vamos a seguir mirando. Proverbios 1:7 dice, porque Job era temeroso de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es ese temor tal como el hermanito Luis hace 8 días sabiamente lo explicó. Es esa reverencia, es ese respeto, es esa obediencia a Dios. Es eso de saber que si yo hago algo malo, el pecado es contra Dios. Me estoy rebelando contra Él y entonces no estoy obedeciendo y entonces no estoy teniendo temor de Dios. Amén. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la integridad. Ser sabio es aplicar ese conocimiento que tenemos de Dios. Eso es ser sabio, aplicarlo. Allá, que quede arraigado en nuestros corazones, como lo dijo parecido la hermanita Gina hace un momento. Allá, arraigado, profundizado. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, tema a Jehová y apártate del mal. Sabio cuando, por ejemplo, eso le dicen no pasa nada, me dijeron no pasa nada, llévelo, no sea bobita, llévelo, que eso no pasa nada. No, porque ¿qué tengo aquí aplicado? El conocimiento de Dios, y Él me dice no es correcto, no lo hagas.
No debo estar en grupos, iglesia, donde se oyen chistes verdes, iglesia, donde se oyen groserías, donde se traman cosas para hacerle daño a otra persona, donde se habla de los demás, donde te dicen, pero no sea boba, hágalo, ¿y quién te va a mirar? ¿Quién? Ay, no sea anticuada, ay, pero es que ahora se sembró allá en esa palabra, ya no, eso no es cierto, eso por una vez que lo haga no pasa nada. Sí pasa, y sí te están mirando. ¿Quién? Dios, iglesia, Dios te está mirando, ojo con eso, Dios. El pecado es contra Él y es contra Él que pecamos y es Él al que le debemos dar cuentas, ¿verdad, iglesia? Amén. Entonces la persona íntegra, iglesia, tiene carácter para apartarse del mal y hacer el bien. Como dice el Salmo 34:14, salmo que creo que fue el que leyó el pastor, si no es: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y aquí vemos una característica poderosa del Espíritu Santo y es ese dominio propio. Tenemos que tener dominio propio, iglesia, para nosotros apartarnos del mal y hacer el bien, iglesia, ¿sí? Debemos tener esa firmeza. Tener un carácter fuerte bíblicamente significa ser una persona íntegra y firme, guiada por el Espíritu Santo, que actúa correctamente en todo tiempo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y de dominio propio. Es poder tener ese dominio, ese autocontrol, de poder decir no, no y no, y nadie me va a obligar, no. A mí no me hubieran obligado allí, pero yo no tuve carácter, Dios mío, para decir no. Y me llevé el perfume hasta el baño, lo vacié allá, pero igual pequé. Ya le pedí perdón a Dios, Él me perdonó el día que lo recibí. Como segundo punto, iglesia, integridad y carácter frente a las circunstancias. Vamos a seguir viendo Job. El carácter influye en la conducta, iglesia, puesto que determina cómo una persona se enfrenta también ante las circunstancias. Job fue un hombre que, como ya dije, perdió todo, pero su carácter no se quebró. Su carácter no se quebró en amargura, ni maldijo a Dios. Es decir, él no entró en esa ira que entra, porque si no hubiera entrado en amargura, porque la ira nos lleva a la amargura. Job mostró lo que había en su corazón. Se postró y adoró a Dios. Se postró y adoró, y lo vamos a mirar, Lo dice en Job, donde se postró y adoró. Job, perdónenme un segundo. Job 1:20 al 21. Dice así la palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Lo adoró, como cantábamos, como predicaba el pastor, en todo tiempo. Cuando estaba leyendo el Salmo, en todo tiempo debemos alabar y adorar a Dios. No solamente cuando estamos bien, es en todo tiempo. Y el 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué bendición! ¡Cuánta gente, iglesia! Padre de los cielos, en vez de alabarlo, maldice y le echa la culpa y dice: ya no quiero volver a esa iglesia, ya no quiero nada con Dios, porque mire eso, ahora que estoy allí, ahora me va mal, ahora todo, eso ya, ¿para qué voy allá? Pero Job no hizo eso. Job lo adoró y bendijo a Dios y le dijo gracias. Eso no me importa a mí. A Job lo que le interesaba era esa integridad y seguir firme con el Señor. Su carácter, iglesia, fue la capacidad para sostener su convicción.
frente a esas oposiciones, porque vemos la oposición allí en Job 2:3 por parte de su esposa. Vamos a leerlo, Job 2:2. Pero antes vamos a mirar que en Job 2:3 el Señor Dios vuelve a dar ese testimonio de Job. A mí me parece eso tan bello, que el Señor dé ese testimonio de nosotros, iglesia. Y dijo Jehová, dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, porque es que el enemigo argumentaba que Job buscaba a Dios era porque tenía todo, porque estaba bien, porque estaba cómodo, pero Dios sabía que no era así. Él estaba seguro porque Dios es Dios y él sabía, si le quito todo, él va a seguir fiel a mí. Y eso es lo que debemos seguir, iglesia, ser fieles al Señor, aunque estemos pasando por las que estemos pasando, por las circunstancias que sea, iglesia. Y entonces por eso Dios permitió eso, como ya les dije, fue para mostrarle a Satanás que estaba muy equivocado. Y por eso ya no nos puede acusar, porque tenemos la salvación y Cristo es nuestro abogado. Amén. Amén. Vemos esa oposición en Job 2:9. Vamos a leerlo. Job 2:9 dice, pero antes ya el Señor le había quitado, entonces ahora Satanás le dice, no, mándale una enfermedad y seguro que ahí sí ya no va a querer nada con usted, y Dios lo hizo. Y entonces él estaba ya pues ahí en esa situación, y la esposa le dice, en Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense esa mujer, sobre todo usted varones, esposo, hermanito Edgar, el pastor, y allí mi hermanito Luis, y los que están allí virtualmente y van a ver, imagínense esa mujer, y vengamos a estos tiempos donde tenemos todo y de pronto nos quedamos sin nada. Imagínense esa esposa, mire, ya no tengo para mis peinados, ¿cómo voy a hacer para comprarme otro vestido? Este ya está muy viejo, no hay que comer, y mire mis manos vueltas nada, porque ya no hay quien me sirva, no tenemos sirvientes, no tenemos nada, y usted todavía mantiene tu integridad. Ay, no, ya no la mantenga más. Maldice a tu Dios y muérete. Qué palabras tan tremendas. En esa mujer no había integridad ni había carácter, no había temor de Dios, no había nada. Pero Job no lo hizo. Él tuvo carácter para guardar su integridad. Él sabía que Dios no lo iba a desamparar, que Dios estaba con él. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, amén. Entonces el Señor no nos desampara en medio de eso. Él enfrentó los ataques también de sus supuestos amigos, porque allí estaban sus amigos que también lo acusaban, le decían de que porque había pecado, que era que había pecado y por eso estaba pasando por esa situación, y lo vemos a través del libro, cómo sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar lo acusaban a él. ¿Cuántas veces, iglesia, vamos a visitar a una persona, un enfermo, vamos al hospital y en vez de llevarle una palabra de ánimo, vamos y lo desanimamos? Le decimos, yo creo que fue que usted pecó. Ah, sí, eso usted pecó y por eso está ahí, lleve del bulto, le dicen. ¿Por qué? Porque usted pecó, hizo lo malo. Ah, es que como usted se porta tan mal. Ah, pero como usted no hace sino tomar. Y lo he oído. Como usted se la pasa tomando, ¿quién lo mandó a ponerse a tomar? Pues ahora, eso sí, ¿quién lo mandó? En vez de llevar una palabra de aliento y de animar a la persona, lo desanimamos, y eso hacían los amigos. Lo acusaban. Pero Job no se dejó vencer, él mantuvo su carácter
Él se mantuvo firme, ¿sí? Y resistió esa oposición y se mantuvo firme a Dios. Yo no tuve carácter para decir, no, Señor, no llevo el perfume y listo. ¿Ya? Y vamos a mirar Job 3, capítulo 3, versículo 9 al 10. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así, capítulo 3, versículo 9 al 10. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Job ya estaba en un momento extremo de dolor, de tristeza, de angustia. Y no era para menos, iglesia. Lo había perdido todo. Estaba enfermo, aislado, y su esposa fuera de esos, mire todo lo que le decía, unas palabras muy fuertes, sus amigos acusándolo. No era para menos, era normal y Dios lo sabe. Entonces él como que decía, mejor no hubiera empezado nunca ese día, no hubiera empezado, no hubiera venido la luz de ese día. En otras palabras, mejor yo no hubiera nacido para no estar pasando por este dolor, por este sufrimiento. Pero nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Y entonces, aún a pesar de eso, él no maldijo a Dios. Él maldijo el día, le echó la culpa al día, no quería él haber nacido, pero respetó a Dios, no se metió con Dios, iglesia, no se metió con Dios. Fue un hombre que se mantuvo firme, tuvo ese carácter para seguir firme con el Señor. Entonces vemos también acá que tener carácter no significa ser perfecto. Tener carácter significa ser enseñable y reconocer los errores, ¿sí? ¿Cuántas veces cometemos errores y no los reconocemos? ¿Cuántas veces pecamos y no reconocemos? ¿Cuántas veces hacemos daño y no reconocemos? Al final del libro, cuando Dios confronta a Job sobre los límites del entendimiento humano, Job muestra la madurez de su carácter al arrepentirse de haber hablado de demás. ¿Sí? Vamos a leerlo. Job 42, vamos a leerlo desde el 5. Job 42, 5 al 6. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job conocía a Dios desde un punto, pero le faltaba conocerlo más. Y así debe ser con nosotros, iglesia. Cuando yo recibí ese perfume, tenía un poquitico de por ahí de conocimiento de Dios, pero era tan poquito. Hoy tengo más conocimiento, pero me falta muchísimo. ¿A ustedes también? Mucho conocimiento nos falta. Es aceptar eso, es dejarnos enseñar por Dios, es dejarnos corregir, es dejarnos disciplinar por el Señor, porque cuando vienen todas estas pruebas, Dios tiene propósitos. Y ahí en medio de eso, Dios le enseñó a Job, le enseñó. Y Dios nos enseña. La integridad de Job fue esa ancla oculta en su corazón, esa integridad. Y su carácter fue la fuerza que le permitió sostener su convicción. Vemos también ahí la característica del Espíritu Santo, vemos la fe, porque él puso la fe en Dios, él no la puso en las circunstancias, él no se puso a mirar lo que estaba pasando y ahora me quedé sin nada y yo enfermo, no. Dios verá, Dios verá. Dios dio, como dijo allá en capítulo 1, versículo 21, que dijo, me gusta eso, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué bendición tan poderosa. Mire, un testimonio de allí de Venezuela, que en un video que enviaron,
En ese momento que estaba temblando, yo vi ese video, había una persona que estaba orando y decía, en el nombre de Jesús que esto pase, en el nombre de Jesús que esto pase, y cuando pasó dijo, en el nombre de Jesús ya pasó, gracias Dios. Mientras que otros maldecían, iglesia. Este hombre que estaba orando mantuvo su integridad, tuvo carácter en medio de, mire, yo ver esto que está temblando, que se me viene todo encima, y él mantuvo su integridad, tuvo carácter para mantener la integridad y alababa a Dios, y otros maldecían. Es tremendo porque aún yo veía que mucha gente mientras estaba rescatando, maldecían. En la gran tribulación, en las trompetas 5 y 6, se dice que ni aún así se arrepintieron en esos juicios tan tremendos de las dos trompetas, quinta y sexta. Eso está allí en Apocalipsis 19:20. Y en el juicio de las copas, dice que blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Apocalipsis 16:11, iglesia. Por favor, iglesia, yo dije que la palabra la reciban en lo sobrenatural. Estamos a tiempo de entender los tiempos y de reconocer que necesitamos de nuestro Dios y que necesitamos ser firmes, fieles, dejarnos ser esas personas íntegras y que sea transformado nuestro carácter, iglesia. Amén. Bien, entonces vamos a ver un tercer aspecto y es un líder, pastor o cualquier creyente puede defender su integridad. Y para eso vamos a mirar Números 16:15. Números 16:15 dice así: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En el contexto de este versículo vemos a Core que se une con otros y ellos se rebelan contra Moisés, ¿sí? Y ellos lo acusan de que contra Moisés y contra Aarón, y ellos se rebelan de que ellos se han sublevado contra ellos, pero en sí era una estrategia y era envidia lo que había. Ellos lo que querían era, Core quería el sacerdocio y querían, digamos, como el gobierno, como tener el gobierno de la nación, quitarle ese puesto a Moisés. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés se hizo a un lado para que esa rebeldía, eso fue una rebelión, se rebelaron contra ellos, pero en sí fue contra Dios, porque eso fue contra Dios. Y entonces él se hizo a un lado para que los rebeldes pudieran enfrentarse cara a cara con Dios, ¿sí? Y él no intentó defenderse ni a sí mismo ni defender a Aarón, se lo dejó a Dios. Y el juicio fue terrible, porque lo vemos allá en el versículo 31-33 del mismo pasaje. Dice, vamos a leerlo para que vean las consecuencias. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Imagínense la consecuencia por esa rebelión, por esa rebeldía, porque no había integridad en el corazón de Core ni de los que se unieron a él, y fue una rebelión tremenda que fue directamente contra Dios. Entonces Moisés se acerca ante el juez justo, ante la verdadera fuente, y expuso su situación. Fue y defendió su integridad, ¿sí? Lo cual nos enseña, iglesia,
que un líder puede defender su integridad con la frente en alto, siempre y cuando sus acciones hayan sido buenas, ¿cierto? Hayan sido desinteresadas, porque si ha actuado mal, no va a ir allá a decirle, mire, es que mire lo que me están haciendo, me están diciendo, pero yo cometí el error, ojo con eso. Y eso es en todo lugar, en la empresa, en la iglesia, en el gobierno. Estos líderes deben actuar con integridad, con carácter. Y podemos ver aquí 2 puntos. Integridad probada. Un líder no debe olvidar, iglesia, que ha sido puesto por Dios y por lo tanto debe conservar una conducta intachable. ¿Una conducta qué? Intachable, iglesia. No debe aprovecharse de su cargo para su propio beneficio. No debe aprovecharse de esa confianza que le ha dado su amo. En el caso de una nación, la confianza que le ha dado el pueblo, ¿cierto, iglesia? Y lo podemos ver en un personaje, en José. Lo vemos en Génesis 39, 8 al 9. José ya sabemos que era el hijo de Jacob, que fue llevado como esclavo a Egipto, que le servía a Potifar, que Potifar lo puso al servicio de todo como administrador allí y que le dijo que de todo podía poseer menos a su esposa. Pero su esposa lo accedía para que tuviera relaciones con él. Pero mire lo que pasó. Dice Génesis 39, 8 al 9. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Mire que él sí dijo y pecaría contra Dios. Yo dije, no es que nos van a echar, pero no dije es que pecaría contra Dios, que el pecado es contra Dios. ¿Ve? Solamente me preocupaba el bienestar mío, pero no la integridad. ¿Sí o no, iglesia? Entonces es tremendo. Vemos aquí el carácter y la integridad de José. Él tenía muy claro que romper sus principios era un pecado contra Dios. Él lo tenía claro. Para José la integridad era valiosa, era lo que había en su corazón y lo mostró a través de su carácter, iglesia. ¿A través de qué? Es que lo digo para que si se me están durmiendo, entonces que no se duerman. Bueno, sí, a través de su carácter lo mostró. Y dice la palabra en Proverbios 28:6, Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso, que el de perversos caminos y rico. Y es verdad. ¿De qué sirve tener riquezas y una maldad terrible? Pero José prefirió perder su comodidad tal vez allí, perder su liderazgo, prefirió ir a la cárcel, pero mantener su integridad y su carácter. Porque después él fue llevado a la cárcel, eso lo sabemos, y allá lo dice en Génesis 39:12, dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió, y ahí vemos que él tuvo carácter para guardar su integridad, él prefirió huir. Pero mucha gente que hace, mejor ya sigue unidita en lo mismo, en las malas cosas que se hacen, en las cosas que no son correctas, pero como no me están mirando, bueno, pero Dios te está mirando. Ojo con eso, iglesia, ojo con eso. También vemos como segundo punto un verdadero liderazgo. A través de Moisés aprendemos que un verdadero liderazgo espiritual no se basa en dominar a la congregación, sino que debe haber una entrega espiritual, una entrega desinteresada, como dice Mateo 20, 25 y 26. Vamos a por acá leerlo. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y mire que ¿quién hizo esto? El Señor Jesús, siendo Él Dios, fue a servir. Él no vino a decir, es que como yo soy Dios, aquí mando yo y mando yo y mando yo. Él sí manda, porque manda en todo, Él es la autoridad, pero Él vino y se hizo humilde, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Lo dio todo. Eso es. Entonces el Señor decía, entre ustedes no puede ser así como hacen los gobernantes, no expriman las ovejas. Que Dios perdone esos pastores donde hacen esto, que exprimen las ovejas y no les importa por la situación que estén pasando. ¿Cuántos tienen que ser de verdad restaurados y eso no lo ven? Y hoy el pastor debe estar para restaurar las ovejitas, para enseñar sobre este tema del carácter que nos explicaban también hace el día de la convención, ¿verdad, pastor? Para eso. Pero yo digo gracias, Señor, porque nosotros venimos de una iglesia de sana doctrina, donde no se exprimen las ovejas, y tenemos un pastor que no nos está exprimiendo, nos está enseñando, porque Él se deja enseñar del Padre y asimismo lo hace acá. Y eso es una bendición, de verdad, es una bendición. Primera de Pedro 5, 2 al 3 dice, voluntariamente, es decir, no por obligación, porque de ser así, el líder va a estar lamentándose todo el tiempo va a estar, bueno, no lo leo pues por el tiempo, pero es que allá dice, en ese pasaje dice que voluntariamente debía hacer el servicio, entonces no lo debía hacer por obligación, porque se va a estar lamentando todo el tiempo de que es que me tocó, ahora me tocó, porque no hay quien asuma la responsabilidad, ay, y ahí pues servir, porque qué más, entonces ahí no hay integridad, ahí no hay carácter, porque no tiene carácter para decir, no, pues yo tampoco. Si no sirve la hermanita Mabel o no sirve Pablo, no sirve Guitar, pues yo tampoco. Y no te van a obligar. Si tú no quieres servir, nadie te va a obligar. Sí, de verdad. No por ganancias deshonestas, es decir, con intenciones de obtener cosas materiales, sino con gozo, ayudando al rebaño, ¿sí? Manteniendo su integridad y mostrando su carácter, enseñando al rebaño, ¿sí? Pero cuántos lugares, que Dios perdone de verdad estos pastores que solo les importa la plata, que la congregación se llene para hacer plata, dinero, pero el alma de la persona no les importa, no les interesa, y ese es lo primordial. El Señor es eso lo que quiere, eso es lo que el Señor busca. Entonces, que haya líderes, pastores íntegros, que tengan carácter, ¿sí? Que mantengan su integridad a través del carácter. Y vemos aquí la característica del Espíritu Santo, que es el amor, porque Jesús sirvió con amor y así debe servir el pastor, con amor, ¿sí? Vemos también la fidelidad en esto, porque Moisés fue fiel a Dios, José fue fiel a Dios y a su amo, y si nosotros no somos fiel a nuestros amos, menos le vamos a ser fiel a Dios. Seamos fiel a nuestros esposos, a nuestras esposas, hombres, seamos fiel al pastor, seamos fiel a nuestros hijos, seamos fiel a nosotros mismos, bien hermana, a nosotros mismos, y ahí estamos siendo fieles a Dios. Amén. Entonces vemos esto, vemos también la mansedumbre, porque Moisés, él se sometió a la palabra, como dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que Moisés no tomó represalias, hizo lo que tenía que hacer. Como ya dije, él fue a la fuente, fue al Dios justo, él no se vengó. La palabra dice, no os venguéis vosotros contra vosotros,
Dejadme a mí la venganza porque mía es, yo cobraré. Entonces no debemos vengarnos. Pero ¿cuántos pastores, por ejemplo, si ven la ovejita que pecó, la sacan? Usted ya no sirve, váyase por allá, siga pecando, y no la restauran. No, muchas que somos humanos y fallamos de todas maneras. Porque la integridad, pues, de todas maneras, no quiere decir que seamos perfectos. No, no somos perfectos. Vamos a mirar el último punto, cuarto punto. Importancia de la integridad, Salmo 25, 21. Dice así, Salmo 25, 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. David reconocía que estas virtudes actúan como una barrera, iglesia, que preserva el alma de las malas decisiones y de tropezar. Él sí que lo sabía. David dice, porque en ti he esperado, lo cual nos muestra que la integridad por sí sola no salva, sino con la esperanza puesta en Dios. Es eso. David lo sabía, él lo tenía claro. Es decir, que la base de una vida íntegra no es solamente el esfuerzo humano, no es, sino la confianza puesta en Dios. Como dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y Isaías 54, 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y eso fue lo que confió Job, que a pesar de todo, la misericordia de Dios no iba a apartarse de él, su amor. Y hoy Él, en esa bondad que Él nos ha dado, nos ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Entonces, iglesia, si hoy estás pasando por una situación difícil, ten carácter y guarda tu integridad y confía que el Señor no te va a dejar solo. Amén. Amén. Entonces la integridad nos lleva a confiar en Dios. ¿Ve? La integridad nos lleva a confiar en Dios porque somos íntegros. Entonces no, yo confío en ti, Señor, en medio de las circunstancias, porque en medio de las circunstancias te pueden proponer hagas aquello y verás, eso no se ponga a esto, mejor haga aquello. Un ejemplo, hay una infidelidad y resulta que la mujer está sufra y llega otra y le dice, pues no sea boba, vaya y hágale lo mismo. Entonces ahí no, pues qué integridad. Y si la señora cede, no tiene carácter y no guarda su integridad. ¿Ves? Entonces ese es un ejemplo muy claro. Entonces la integridad nos protege de muchos errores. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. Es decir, que el vivir con integridad nos sirve de guía y nos libra de cometer errores que nos pueden llevar a la ruina. Mire que David lo sabía porque, por ejemplo, él no tuvo integridad, él no tuvo carácter para guardar su integridad cuando cometió el adulterio con Betsabé y luego manda a matar a su esposo. Y las consecuencias fueron tremendas, porque no se apartó la espada de su casa. Fue uno de sus hijos, viola a su hermana, a una de sus hermanas, a la hermana menor. Después fue perseguido por Absalón, su hijo. Fueron muchas cosas que él sufrió a causa de no haber tenido carácter y no haber guardado su integridad, no haberla mantenido. Entonces es importante, iglesia, mantener esa integridad, tener carácter para mantener la integridad, ¿sí? El Salmo 119:80 dice,
sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. El salmista está diciendo: no quites de mí la lámpara en la cual estoy caminando, la palabra, su espíritu, porque de ser así tropezaré en la oscuridad y caeré. Él temía quedar desprotegido de Dios, ¿sí? O sufrir la ruina espiritual por la hipocresía. Entonces, es importante mantenernos en la palabra y en la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos produce esa integridad en el corazón y nos ayuda, nos transforma el carácter y nos ayuda a ser personas que podemos conservar esa integridad. Entonces, está reconociendo aquí el salmista que el ser humano necesita la revelación divina. ¿Para qué? Para transformar su carácter. La necesita, de lo contrario, seguimos siendo personas en lo mismo. La integridad nos lleva a obedecer la palabra, a valorar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían, y era Dios, yo digo Dios, a través de ellos me enseñaban: mija, si se encuentra una plata y su merced sabe de quién es, la devuelve. Entonces ahí le estaban sembrando a uno como esa honradez, ¿cierto? La integridad, pero ¿qué faltaba? El carácter, porque de pronto si la persona se la encuentra y al ver tanta plata, y no, pues yo qué la voy a devolver, y más ahorita, no, pero yo qué la voy a devolver y con esta escasez, no, eso yo lo cojo para mí, ¿qué la voy a devolver? Eso sí, ¿para qué fue descuidado? Entonces, tener integridad es para poder devolver el dinero, ¿cierto? Y así mantengo la integridad, porque de lo contrario, eso es robar. Pues si sé de quién es, mejor devuélvala, porque póngase en el zapato de la persona. ¿Qué tal que fue yo, boté la plata y yo sí la necesitaba supremamente, y otro la encuentra y me la devuelve? Pues eso es bien, ¿sí o no, iglesia? Entonces, la integridad nos lleva a obedecer la palabra, a valorar la palabra. Amén. Bueno, iglesia, entonces, en conclusión, ¿qué podemos nosotros decir? Que la persona íntegra teme a Dios, ¿cierto? Deja transformar su carácter y tener claro, iglesia, que la integridad por sí sola no, que necesitamos del Espíritu Santo y que es Él el que coloca esa virtud en el corazón, en nosotros, que es allá adentro. Que un pastor, un líder puede defender su integridad siempre y cuando sus acciones sean correctas, ¿sí? Y que la integridad nos guarda de caer en muchos errores, y los vimos. Nos lleva a confiar en Dios, es un favor grande, porque nos lleva a confiar en Dios, nos protege de muchos errores, nos sirve de guía, nos libra de pasar por vergüenza también, ¿sí? Nos lleva a obedecer la palabra de Dios y nos lleva a valorar la palabra de Dios. Amén. Bueno. Voy a orar, iglesia, nos ponemos de pie para orar. Este tema